Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Y hacemos una mirada a la realidad que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia. Tristemente tenemos que decir que nos ha tocado luchar mucho por defender nuestros derechos, pero que más aún hemos tenido que soportar ser víctimas de violencia sexual. Una de las cosas que nos ha tocado vivir y que seguimos en el mundo buscando caminos para erradicar esa violencia. En Colombia no podría ser diferente y tristemente la mayoría de los casos esos quedan en la impunidad. No pasa nada, le creen más a los victimarios, la palabra de la mujer no cuenta y a veces es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que ha ido pasando en materia de violación sexual a las mujeres. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña Luisa Martínez, es abogada de la corporación Cisma Mujer. Luisa, bienvenida a la banca del parque. Muchas gracias, Marisol, y agradecemos el espacio desde Cisma Mujer. Y también está con nosotros María Paula Lemus, ella es defensora de derechos humanos, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. María Paula, bienvenida a la banca del parque. Marisol, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Igualmente yo de tenerla nuevamente en esta banca, pero quien no se ha sentado en esta banca es Luisa Martínez y por eso quiero pedirle que su merced nos cuente un poco quién es su merced y luego nos cuente también qué es Cisma Mujer. Bueno, yo soy Luisa Fernanda Martínez, soy abogada del área de acceso a la justicia y no violencias de la corporación Cisma Mujer. Tengo estudios en política social y desarrollo y creo que mi pasión siempre ha sido luchar en contra de la injusticia social y la desigualdad. La corporación Cisma Mujer es una organización feminista que desde 1998 trabaja desde el movimiento de mujeres para la protección y promoción de los derechos de las niñas y las mujeres. En el área en que trabajo, sobre todo en la exigibilidad de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Defendemos a mujeres que han sido víctimas por el hecho de serlo. Esto puede ser violencia intrafamiliar, violencia laboral, violencia sexual, feminicidios, y lo hacemos en el marco y fuera del conflicto armado. De allí que estemos en este momento hablando de los impactos y de la respuesta estatal frente a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. María Paula, ¿cuál es la historia de la mesa de seguimiento de los autos 092 y 009 de la Corte Constitucional? Marisol, pues la mesa de seguimiento de los autos 092 y 009 surge a partir del reconocimiento que hace la Corte Constitucional en la sentencia T025/2004 sobre el estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado que existía en el país, y pues aquí también se conocen una serie de tutelas de personas desplazadas y dentro de ellas se identifican numerosos hechos de violencia sexual en ese mismo contexto. Entonces, a raíz de ese hallazgo que hace la Corte Constitucional, se emite el auto 092 de 2008 que protege los derechos de las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado en el marco pues de la sentencia T025 de 2004. Y acá se ordena, pues entre otras cosas, la protección concreta para las mujeres desplazadas. También se crean programas específicos para colmar los vacíos en política pública frente al desplazamiento. Y aquí es muy importante porque es lo que también da origen a la mesa, y es que la Corte decide comunicar o trasladar a la Fiscalía los relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado
Armado Interno, pues que recopila la sentencia T025 de 2004, y aquí se remiten 183 casos a la Fiscalía. Y asimismo, pues el auto invita también pues a la Consultoría de Derechos Humanos para el Desplazamiento Forzado a promover el acompañamiento de las víctimas por parte de las organizaciones de mujeres, y este hecho es el que da origen a la mesa de seguimiento de los autos. Con posterioridad, en 2015 se emite el auto 009. Así como lo manifestaba María Paula, la mesa de seguimiento ha venido analizando el cumplimiento de estas órdenes. Se han proferido 6 informes de seguimiento de los anexos reservados. Esta mesa se encarga de analizar qué ha sucedido con los casos de las mujeres que están en los anexos reservados, que ya a la fecha cuentan más de 627 casos de mujeres víctimas de violencia sexual. Frente al cumplimiento, estamos aquí ya presentando el 7º informe, que da cuenta de la persistencia e impunidad que se notó en el último, que fue el 6º y que se promulgó en 2016. Ya con corte de noviembre del 2019 da cuenta de pocos avances y la persistencia e impunidad. Luisa, como nosotros los oyentes no somos abogados todos, por favor cuéntenos qué es eso de los anexos reservados. Claro que sí, Marisol. Como lo contaba María Paula, en el 2008 se remiten 183 casos a la Fiscalía por parte de la Corte Constitucional y le dice: usted tiene que darle una garantía de justicia y protección a estas mujeres dentro del más alto nivel de prioridad de la agenda. Pero como son casos de desplazamiento con violencia sexual, tenía una reserva. No tienen esta protección de la confidencialidad y quedan como anexos reservados. En el 2015, en el siguiente auto que vuelve y hace seguimiento sobre la sentencia del 2004, la Corte concluye que el estado de cumplimiento es bajísimo y le remite otros 444 casos nuevos. Tanto los 183 y los 444 casos integran ahora los anexos reservados, y la mesa les viene haciendo seguimiento a qué ha pasado frente a la justicia, qué ha pasado en la protección y qué ha pasado frente a la atención integral de salud. Son 3 ámbitos de acción institucional a los que la mesa le hace seguimiento. ¿Y cómo viene a ser este seguimiento? Entonces le solicita por medio de peticiones, hace seguimiento a los autos que profiere la Corte Constitucional. De hecho, el último de los más importantes fue el 737 del 2017, que la Corte le dice a las autoridades encargadas como qué está pasando, no se está cumpliendo y no se está superando este estado inconstitucional de cosas. Articúlense y cúmplanle a las mujeres que son víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Cuáles son estas autoridades que deben cumplir? Están entre otras la Fiscalía, está la Defensoría, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio Interior, bueno, todos los ministerios que son encargados de la justicia y protección. Sin embargo, lo que nosotras observamos con el paso del tiempo siempre ha sido lo mismo: la persistencia e impunidad, no hay articulación entre estas autoridades, inclusive desconocen la totalidad de los casos. La mesa de seguimiento es una mesa técnica de la sociedad civil. Nosotras estamos conformadas por la organización Cisma Mujer, que ejerce la Secretaría Técnica, por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, por CODES, por la Casa de la Mujer y por ONIC. Entonces nosotras le vamos haciendo un seguimiento periódico y también le vamos reportando estos informes a la Corte Constitucional, refiriéndoles el incumplimiento de las autoridades encargadas de superar este estado de cosas inconstitucional y de cumplirle a las mujeres que son víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y que estas mujeres, estos 627 casos, son una representación de lo que ocurre a nivel nacional, porque si bien es cierto, es un gran número de casos, lo cierto es que, como lo divulgó Cisma Mujer en el boletín especial del 25 de noviembre a propósito del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres, únicamente el 76.1% de las mujeres víctimas de este crimen atroz en el marco del conflicto armado no lo denuncian, son reticentes a denunciarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un mínimo porcentaje sí tiene esa valentía de denunciarlo, y digo que es una valentía porque hay una desprotección por parte del Estado, no hay unas garantías mínimas ni un goce efectivo de sus derechos a la justicia y a la reparación. Entonces vemos con preocupación estos hallazgos que rescatamos de cierta manera. ¿Y por qué rescatamos? Porque la información que le brinda a estas autoridades a la mesa no es clara, dista de ser integral y completa, y viene a ser más una información sesgada y generalizada que realmente no se puede extraer muy bien el cumplimiento integral de cada una de las órdenes. Es más algo sobre políticas que no tienen que ver con los anexos reservados. Es Luisa Fernanda Martínez, abogada de la Corporación Cisma Mujer,
que junto a María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Gracias por estar con nosotros. Somos Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas ustedes los encuentran en la plataforma de iVoox, IB_OOX, o entra a nuestra página oficial bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que los llevan a las redes sociales. Nos puede oír en directo por nuestras páginas o también puede por la aplicación de TuneIn Radio, así no se dice pero sí se escribe, para que ustedes puedan bajar esa aplicación donde encuentran muchas emisoras, pero pueden dejar de favorito a Banca del Parque Radio, o los podcasts los oye a través de Spotify, de Deezer y del mismo iVoox. Utilícelos, compártalos, hágales el uso adecuado, pero siempre dele los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con María Paula Lemus, ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luisa Fernanda Martínez, abogada de la corporación Cisma Mujer. Luisa, en cuanto a los hallazgos que se han hecho y que este informe da razón respecto a la violencia sexual en el marco del conflicto armado, ¿qué se puede decir? Bueno, primero me gustaría dar un contexto sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, y es que esta violencia es una práctica sistemática, generalizada, cometida por todos y cada uno de los actores armados. Indistintamente si es actor legal o ilegal, todos lo cometen. Y esta práctica es de gran preocupación porque afecta de manera principal a las niñas y las mujeres. Entonces es un acto de discriminación en contra de las niñas y las mujeres. En cifras de Cisma Mujer, más del 90% de estas violencias son en contra de los cuerpos de ellas, y parte también de este imaginario y narrativo machista de que los hombres pueden disponer del cuerpo, de la vida y de las decisiones de las mujeres. Y esta desigualdad de poder, por así decirlo, se exacerba aún más en el conflicto armado. Entonces de allí que nosotras vemos la violencia sexual como un acto de discriminación en contra de las niñas y las mujeres. Y es que ya la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma ha determinado que esta violencia como estrategia de guerra es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de guerra. ¿Qué quiere decir esto? No se puede considerar como un hecho aislado, es decir, no es producto de la casualidad, no es que un miembro de un grupo armado se encontró una mujer y por su deseo sexual vino y la violentó y no tiene nada que ver con la estructura criminal o con el grupo armado. No, todo lo contrario, este es un acto que tiene la aquiescencia de los altos mandos, y esto es lo que le ha costado al Estado colombiano reconocer. ¿Y por qué digo que le ha costado? Porque si no es por estos autos de la Corte Constitucional que ordena la conexión de la violencia sexual y el conflicto armado a través de una presunción, ¿qué quiere decir esto? Que si hay conflicto armado, que si hay actores armados y se comete una violencia sexual, se presume que es consecuencia del conflicto armado y por parte de estos grupos armados. Pero esto lo reconoce la Corte Constitucional en una postura integral apegada a las normas internacionales, pero no siempre ha ocurrido a nivel Colombia por parte de las autoridades, y es que los jueces, los fiscales, inclusive los tribunales especiales, la Jurisdicción Especial para la Paz, desconoce esta noción amplia de la relación de la violencia con el conflicto, y lo que dicen en ciertas decisiones es: no, esto es un hecho aislado, no tiene nada que ver este tema de las manzanas podridas. No existe el tema de las manzanas podridas, es un acto sistemático y está organizado. Hay una empresa criminal para cometer violencia sexual, y esto es lo que debemos politizar y problematizar. Sobre todo, ¿qué pasa? Que como está la concepción de que es un hecho aislado, hay una impunidad casi total. De hecho, más adelante cuando lo hablemos, hay un 97% de impunidad. No hay sanciones efectivas frente a las personas y a los grupos que cometen estos delitos, y nos hemos dado cuenta en el litigio, sobre todo en la jurisdicción transicional y también en la jurisdicción ordinaria, que ningún actor armado reconoce que comete este crimen. ¿Por qué? Porque no tiene ni amnistía ni indulto y porque no es un derecho
político. Entonces para ellos no se reconoce nunca la violencia sexual y esto pues es una afrenta gravísima en contra de las víctimas de violencia sexual. Es terrible la impunidad, es así como inclusive pasados 20 años desde la masacre del Salado no se ha resuelto la situación jurídica frente a los casos de los crímenes sexuales cometidos en esa masacre, a modo de ejemplo. Y ese es uno de múltiples casos que nosotras notamos. María Paula, y en cuanto a la justicia, ¿qué podemos decir? Marisol, bueno, pues respecto al acceso a la justicia, los hallazgos que la mesa identificó para la presentación de este informe, pues es que se mantiene el cuadro de casi total impunidad en un 97% de todos los eventos de violencia sexual que componen los dos anexos reservados y en un 91.5% de los hechos del anexo del auto 092. Esto es algo que la mesa ha venido constatando en todos sus informes. De hecho, en el sexto informe, la mesa ya había pues denotado como este cuadro de impunidad y pues la información que se ha entregado por parte de entidades como la Fiscalía últimamente pues no muestran una variación respecto a la impunidad que acompaña estos casos. En este sentido, también tenemos que el avance en materia de resolución de fondo de los casos con sentencia es supremamente bajo y adicionalmente pues la información que se entrega por parte de la Fiscalía es imprecisa y confusa. Por un lado, sobre los casos que reportan con sentencia, pues que no se sabe cuál es el contenido del fallo, si este fallo es condenatorio, si este fallo es absolutorio, si por ejemplo incluye aquellos hechos que son de violencias basadas en género. Otra de las inconsistencias que hemos visto es que la información reciente que ha entregado la Fiscalía, que los casos que se han reportado en algún momento que tenían sentencia, en este momento esos casos aparecen con una radicación, un número de radicación distinto y en una etapa procesal que es anterior. Entonces, pues la mesa lo que ha constatado hasta el momento es que la mayoría de los procesos penales de los anexos reservados se encuentran en etapas iniciales de investigación, aun cuando han transcurrido más de 12 años de la emisión del auto 092 y 5 años del auto 009. También, como lo mencionaba Luisa, persiste una preocupación respecto a los casos que fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz, debido a que no tenemos información sobre los criterios claros y una estrategia pues de investigación de casos de violencia sexual que sea coherente, articulada pues para todos estos hechos. La mesa está a la espera en este momento de la decisión de priorizar el caso de violencia sexual y la estrategia que ha formulado la JEP para dar una pronta solución a esta situación en cumplimiento pues también de la ley 17 y 19 de 2014. Entonces digamos que pues con este panorama surge la preocupación por parte de la mesa en relación con una falta de cumplimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la presunción constitucional de una relación cercana y suficiente con el conflicto armado que pues ampare claramente los casos que se encuentran dentro de los anexos reservados que pues tratan de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Adicionalmente pues tenemos una situación con la Procuraduría y es que creó unas agencias especiales para el seguimiento de los casos, pero no tenemos información concreta sobre los avances que se han dado en el marco de esas agencias. Y también hay otra situación y es que en 48 casos de los anexos reservados, aunque hay responsabilidad de la fuerza pública, sin embargo la Procuraduría hasta el momento solamente nos ha reportado la existencia de 10 procesos disciplinarios. Entonces, como vemos, el balance de justicia es bastante preocupante, pues tomando en consideración, empezando por el altísimo porcentaje de impunidad que existe, pero también porque no conocemos información clara, suficiente, los registros han ido variando con el tiempo, hay como una desarticulación por parte de las entidades y pues esto es algo que preocupa constantemente a la mesa debido al desamparo que tienen en este momento las víctimas que se encuentran dentro de los anexos reservados. Es María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Luisa Fernanda Martínez, abogada de la Corporación Cisma Mujer, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricia el alma en la banca del parque. Cimarrón, 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 cimarrón. Hoy los
con un saludo para todos los colombianos que están en Colombia, pero también que están fuera del país, que se han ido a buscar nuevos horizontes. Saben que los queremos, que los esperamos, que nos sentimos orgullosos de su trabajo y que ojalá los podamos ver pronto. Hoy sentados con María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y Luisa Fernanda Martínez, abogada de la Corporación Cisma Mujer. Luisa Fernanda, en estos hallazgos que ustedes nos están compartiendo en este momento de este informe, ¿qué podemos hablar de la reparación integral? Y ojalá si su merced nos puede definir qué entienden por reparación integral y a su vez de protección de las mujeres. ¿Qué han encontrado? Claro que sí, los avances no son diferentes respecto de la reparación integral y la protección. El cumplimiento es mínimo y el nivel de compromiso es muy bajo, así como lo reconoció la Corte en el auto que les refería 737 del 2017. Y bueno, la reparación integral es toda esta, voy a redundar, pero reparación a estos daños que han sufrido las mujeres, y es importante reconocer que hay una reparación individual como colectiva. Como les venía diciendo, la violencia sexual, al ser un delito colectivo, un crimen de guerra, requiere también una reparación colectiva, reconstruir ese tejido social de las víctimas, cuyo atributo puede ser, así lo menciona la Unidad para las Víctimas, que las caracteriza ser mujeres, y este acto de discriminación en contra de ellas por el hecho de serlo. Pero para la Unidad para las Víctimas, en el caso de los anexos reservados, la reparación es igual a indemnización administrativa. Entonces se olvidan de la reparación colectiva, se olvidan de la atención integral de salud psicosocial y física, se olvidan de todos los otros componentes de la reparación integral. Y la respuesta de la Unidad para las Víctimas, que también desconoce el universo de las mujeres, es decir, si desconocen la totalidad de casos, ¿cómo les van a garantizar a ellas una reparación? Es imposible. Pero cuando nos responden las solicitudes y cuando le rinden los informes a la Corte Constitucional, lo que observamos es que no todas las mujeres son reparadas. De hecho, únicamente 287 mujeres son reparadas, de un universo que va en aumento y que en el mínimo que tenemos en la base de datos de la mesa son 768 mujeres. La unidad tampoco justifica por qué no se han reconocido los hechos de violencia sexual para 129 mujeres. No justifica el desconocimiento frente a 129 mujeres, y es importante que aclare ese punto, especialmente porque la orden de los autos es reconocer la presunción de conexidad, lo que les decía. Ellas no tienen que probar que fueron víctimas de esta violencia en el marco del conflicto, no, ya se da por hecho, por la simple situación o por el simple hecho, por así decirlo, de estar en los anexos reservados. Tiene un desorden o una falta de claridad en las cifras. A los interrogantes planteados por la mesa, ellos no responden cómo se reparan los daños particulares de las víctimas de violencia sexual. Entonces entendemos que no existe una diferenciación entre los daños de víctimas de violencia sexual o de otros crímenes en el marco del conflicto armado. Entonces no tiene una estrategia integral para reparar a las mujeres. Eso frente a ese punto. En cuanto a protección, pues la situación es mucho más preocupante por los obstáculos y las trabas que tienen las mujeres para acudir a esta, sobre todo ahora en época coyuntural, porque se exacerban primero las brechas digitales de las mujeres en la zona rural. Sobre todo las defensoras de derechos humanos no pueden ejercer ahorita su labor de defensa por las amenazas y demás, y no tienen cómo comunicarse con la Unidad Nacional de Protección. Los programas de la Fiscalía son muy limitados y en general existen unos obstáculos frente a la solicitud de protección. También la protección solamente se despliega dependiendo quién es el agresor. Es decir, que si el agresor es miembro de la fuerza pública, tiene una protección diferente, que si el agresor es de las guerrillas, tiene una protección diferente, y ocurre lo mismo con paramilitares y bandas criminales. Entonces existen unas brechas de protección en contra de las mujeres. ¿Y en contra por qué? Porque no es lo mismo que tenga la protección de la Fiscalía como que tenga la protección de la Unidad Nacional de Protección. En últimas, es todo un enredo acudir a esta. Y lo que más nos preocupa es en el caso de las defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Es como si se les estigmatizara o castigara por cuestionar los roles sociales. Las defensoras de derechos humanos de mujeres víctimas de violencia sexual, ahorita, como muchos defensores de derechos humanos, están en una persecución sistemática, y lo que las diferencia a ellas es que estas amenazas tienen un lenguaje misógino, sexista, están en riesgo de nueva comisión de violencia sexual, y el
Estado las tiene supremamente desprotegidas. Una de las mujeres del auto 009 tuvo que acudir a medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se le garantizara la protección, y ni por eso ahorita tiene un mejor esquema y tuvo que salir desplazada de su territorio a inicios de este mes. Entonces la situación nos preocupa sobremanera, y sobre todo frente a los sistemas tan diversos que cobijan a las mujeres en cuanto a la protección, en cuanto a la reparación. Hay 3 jurisdicciones diferentes, 3 mecanismos de protección, la reparación no es clara y estas brechas no tendrían por qué existir, porque la política tiene que ser integral y tiene que ser uniforme respecto a todas y cada una de las mujeres. Pero ¿cómo se va a cumplir si ni siquiera saben cuántas son y quiénes son? Y otra crítica que se le hace es que la respuesta no es desagregada. Digamos, se dice, se otorgaron 27, ayudas humanitarias o indemnizaciones administrativas, pero no se sabe quién es quién. Entonces, no se sabe quién ha tenido atención integral en salud, quién ha sido reparada, quién ha logrado tener la protección de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, sí, es muy desolador ese panorama y, por tanto, se llama la atención en una de las recomendaciones a esa articulación y a determinar exactamente cuáles son las mujeres que hacen parte de los anexos reservados. María Paula, ¿qué podemos decir en el tema de atención en salud? Marisol, en lo que respecta a la atención en salud, los hallazgos que encuentra la mesa en este informe, hay un hallazgo general y es que existe una desarticulación en ese sector, en el sector salud, que permita comprender el universo total de víctimas de los anexos reservados y en consecuencia pues la atención integral que se le brinda a las víctimas caso a caso. Y ya como unos hallazgos más particulares, hemos encontrado que, por ejemplo, el Ministerio de Salud reconoce a 538 de las 768 mujeres víctimas incluidas en los anexos reservados como beneficiarias de atención en salud y 24 figuran como desafiliadas del sistema. Ha existido una tendencia a trasladar la carga sobre afiliación o no a las víctimas, sabiendo que pues esto debería ser algo que le corresponde directamente a la entidad, que es pues el Ministerio de Salud, de lograr cubrir o dar atención integral a las mujeres víctimas en lugar de trasladarle las cargas, y que por ejemplo esas 24 mujeres figuren como desafiliadas por diferentes maneras. A veces figuran así en este sentido porque aparecen en mora, o sea, como intentando trasladarles, como decía anteriormente, las cargas a las mujeres. De otro lado, el Ministerio de Salud no cuenta actualmente con una estrategia de atención en salud que reconozca los impactos diferenciados de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, no tenemos una información caso a caso sobre qué servicios de salud se han prestado, cómo ha sido este tratamiento, sino que se limita a dar cifras de carácter general que no permiten hacer una evaluación sobre el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Por otro lado, no existe información sobre el impacto de las atenciones en salud recibidas por las víctimas en la satisfacción de su derecho a la rehabilitación, que pues es una de las medidas que se encuentra dentro de las órdenes también impartidas por la Corte, y que se requiere para esto pues una atención física, pero también una atención psicosocial respecto de todas las afectaciones y daños que sufrieron las víctimas como consecuencia de los hechos por los que atravesaron. Y finalmente también tenemos que en relación con la resolución 450 de 2012, mediante la cual se expidió el protocolo del modelo de atención integral para las víctimas de violencia sexual, no hay avances más allá de los formales. Es decir, esto se expidió, está en el papel, pero no tenemos como tal una evaluación de la implementación de estas políticas. Entonces, como podemos ver, todavía persisten pues obstáculos para las mujeres víctimas de violencia sexual asociadas al conflicto armado para acceder tanto a la justicia y obtener protección, reparación integral y también pues una atención en los servicios de salud. Es María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Luisa Fernanda Martínez, abogada de la Corporación Cisma Mujer, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberar
despojarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio. Siempre es importante ir a la fuente, como ustedes se están dando cuenta con nuestras invitadas que conocen del tema, pues qué mejor que oír de quienes saben los temas, qué es lo que nos tienen que decir. Y es por eso que es bueno que ustedes sepan quién era Jaime Garzón a través de las publicaciones que nosotros hemos hecho a lo largo de esto ya 21 años después de su asesinato. La primera fue Jaime Garzón, mi hermano del alma, y luego hicimos una colección que se llama Jaime Garzón Lea para que hablemos 1, 2, 3 y 4. Usted encuentra toda la información en nuestra página oficial bancadelparque.com o jaimegarzonforero.com y está la pestaña donde puede encontrar las librerías, que también ya estamos en forma digital en Siglo del Hombre Editores, podrán encontrar donde pueden adquirirlos en cualquier lugar del mundo. Hoy sentados con Luisa Fernanda Martínez, abogada de la Corporación Cisma Mujer, y María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. María Paula, yo no sé si los oyentes quedan con la misma sensación que estoy quedando yo, y es, bueno, se presentan los informes, que es muy valioso y que las felicito porque además ustedes tienen un conocimiento muy grande y saben de qué están hablando, pero también uno queda con la sensación de que llevan años y años y años presentándose informes, que llevan años y años y años pidiéndole a las entidades y a todos estos organismos del Estado que respondan concretamente frente a la realidad de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que no pasa nada, que al contrario las revictimizan. ¿Ahí qué? ¿Se espera algo? ¿A ellos los obliga a alguien a que hagan algo? ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, Marisol, pues la idea de la presentación de estos informes y que cada periodo de tiempo vuelva y se insista con el cumplimiento de las órdenes es justamente el mecanismo que tenemos para la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia sexual, tomando en consideración que pues existen ya las órdenes que están impartidas por la Corte Constitucional mediante los autos y que el cumplimiento de esas órdenes pues está a cargo de una revisión o una evaluación que hace la Corte Constitucional. Justamente para eso surge la mesa de seguimiento y es para hacerle frente a esa situación de impunidad, porque claramente todavía persiste esa impunidad, pero si no hubiese un órgano de la sociedad civil encargado de poder hacer o evidenciar o dar a conocer a toda la sociedad, como lo hicimos a través del informe y también a través de este espacio que le estamos dando a conocer a tanta gente, cuántos casos de violencia se identificaron, cuál es el índice de impunidad que existe en este momento, cuáles son las inconsistencias, pues sería también un poco contribuir a callar o a silenciar esta situación tan lamentable y de la que son protagonistas pues muchas entidades estatales que hasta el momento no se han tomado en serio el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Entonces, desde la mesa estamos comprometidas siempre a poder revivir estas órdenes, a poder establecer frente a esas entidades que ya hay un reconocimiento de derechos a través de los autos y de las órdenes que se imparten, que ya existe también unos mecanismos y unas rutas especiales para que puedan ellos encargarse de la garantía y pues de lograr el goce efectivo de los derechos de las mujeres que han sido víctimas y que por supuesto no van a tener la comodidad de nuestro silencio, que pues ya tenemos muy claro que poder ser la voz de denuncia constante y la voz de presión constante es algo que significa mucho para poder visibilizar temas como la violencia sexual, que muchas veces intenta minimizarse y que muchas veces, como lo mencionaba Luisa en alguna parte, intenta desligarse de la relación que tiene con el conflicto armado, simplemente estableciendo que son hechos aislados. Entonces sí creemos que la labor es muy importante, volver a retomar estos temas para que se conozcan, para que no queden en el silencio, para que no queden invisibles, pero sí poner de presente que mientras se mantenga la impunidad y los riesgos para las mujeres, al ser esta una de las prácticas que es utilizada por los actores armados como una estrategia de guerra, de invadir los cuerpos de las mujeres, no se va a lograr que no haya una repetición de los hechos, porque más bien lo que se hace es que la impunidad siempre se vuelve algo que es al servicio de los perpetradores de estos hechos. Entonces, por eso la necesidad de seguir luchando por la exigibilidad de nuestros derechos y sobre todo de que se adopten estas medidas que están dentro de los autos de la Corte Constitucional para que finalmente podamos vivir una vida libre de violencias. María Paula, pero no hay ningún organismo superior
mejor que les obligue, que les exija, porque claro, yo estoy de acuerdo con su merced, hay que seguir luchando, pero ¿qué? No va a pasar nada, no hay nadie que haga algo, porque cuando ustedes hablan, van 14 años, van no sé cuántos años y no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Ahí qué? ¿Uno qué espera entonces? Marisol, pues digamos que la encargada principal en este momento de supervisar esas órdenes es la Corte Constitucional, sin perjuicio que en algún momento se pueda acudir a instancias internacionales, y tenemos por ejemplo el CEDAW, que es el comité que supervisa la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer, y también tendríamos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del sistema interamericano, y ya estos órganos de carácter internacional podrían conocer el caso a caso de manera más concreta. Digamos que esos serían como otras instancias, otros procesos a los que podríamos acudir en caso tal que pues la situación de impunidad persista, debido a que cuando no funcionan los mecanismos internos se activan esos mecanismos de carácter internacional. A propósito de la responsabilidad del Estado colombiano, es importante anotar que Colombia está bajo examen preliminar ante la Corte Penal Internacional por la impunidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, específicamente el crimen de guerra, así está reconocido en el examen preliminar de violencia sexual. Entonces, no es desconocido por parte de las autoridades que se está investigando en el marco del derecho penal internacional a Colombia por el incumplimiento en cuanto a las niñas y las mujeres. Y es que el Estatuto de Roma fue el instrumento en el que se basó también la Corte Constitucional para proferir estos autos. Entonces entendemos que el gobierno colombiano y el Estado en particular, en general, sabe que debe cumplirle a las niñas y a las mujeres víctimas de violencia sexual, que hay un examen preliminar abierto ante la Corte Penal Internacional por estos crímenes y que debe cumplirle en el máximo nivel de la agenda oficial. Y bueno, yo quisiera agregar que es imperioso que las autoridades se tomen en serio estas políticas de prevención y erradicación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y que mitiguen los impactos desproporcionados que sufren las niñas y las mujeres, que garanticen una denuncia segura, una sanción a los responsables en un plazo justo, y que el factor disuasorio no son estos debates de cadena perpetua, no, todo lo contrario, la obligación del Estado es garantizar la no repetición de estos crímenes y una sanción efectiva con las penas que hay ausente por el momento en el marco de los casos de los anexos reservados. Tenemos que cumplirle a las víctimas que si se inicia una investigación se termine y ya parar efectivamente con esta impunidad. Tenemos que problematizar la impunidad y no ser indiferentes. Y es que necesitamos garantizar la no repetición de este crimen porque es peligrosísimo. Yo considero, y desde CISMA consideramos que es de los crímenes más peligrosos porque la violencia sexual como estrategia de guerra desafía las nociones convencionales de lo que constituye una amenaza para la seguridad. Entonces no se le presta la debida atención como con otros crímenes. Y aparte, como estrategia de guerra es muy útil, pues solo requiere la intimidación física y es de muy bajo costo y claramente de grandísima efectividad por los daños y los impactos en la vida de las víctimas. Entonces es muy importante que las mujeres que hayan presenciado o que hayan sufrido estos crímenes denuncien y soliciten protección efectiva para ello. ¿Y qué tienen que hacer? Pues acudir a las autoridades, pueden acudir a la policía, a la comisaría, a la fiscalía o a la casa de justicia en donde se encuentren estas autoridades en su municipio. Ahora, por el tema de la coyuntura, se han diversificado los canales de denuncia y se pueden hacer vía virtual las denuncias. Pueden solicitar protección en la Fiscalía General de la Nación, que tiene programas como el de protección de víctimas y testigos. En la Unidad Nacional de Protección también le garantiza la seguridad a las víctimas del conflicto y a las defensoras de derechos humanos, y pueden acudir a la UARI para ayudas humanitarias y también la reparación integral. Obviamente es importante que conozcan de estos informes y estos balances para que puedan exigirle a las autoridades sus derechos, para que puedan materializar, por así decirlo, su protección, su justicia y su atención integral en la salud. Y bueno, si bien se presume la violencia sexual en el marco del conflicto armado, esto es que si se presenta la violencia, que si hay actores armados y si estamos en zona de conflicto debe presumirse, lo cierto es que esta violencia guarda también ciertos patrones para que las mujeres los identifiquen, porque a veces pensamos que únicamente la violencia sexual es la violación y no, la violencia sexual también implica desnudez forzada, planificación forzada, aborto forzado, los actos sexuales, prostitución forzada, y es toda una amplia gama de acciones que tienen contenido sexual. Es un tipo abierto, no solamente tenemos como un listado taxativo, sino estas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres con este contenido o connotación sexual que inclusive no se necesita que haya, sino que se disponga del cuerpo de la mujer sin su consentimiento.
consentimiento, pues ya sería una violencia sexual. Entonces, que identifiquen todas estas violencias y que por esa manera, una vez identificadas y con este conocimiento, puedan denunciar. Y también que identifiquen que esto es una práctica que no solamente le ocurrió a una mujer, que si bien se da en entornos con pocas víctimas, lo cierto es que es toda una práctica. También se conozca esto, que se usa para el control territorial, tal vez también se usa, por así decirlo, como estrategia de guerra cuando las mujeres son acusadas de ser parejas de miembros del bando contrario para generar daño al enemigo. Y acá pues nos cuestionamos de qué parte también del imaginario de que las mujeres le pertenecen a otro hombre y le van a causar daño cometiendo este crimen contra el cuerpo de ella, también por ser como castigos por ser del bando contrario, que generalmente son contra las niñas y las mujeres. Y bueno, decirles que cuando ocurren estos hechos también va de la mano de tortura, de secuestro, y lamentablemente es un antecedente del feminicidio y la desaparición forzada, que cuando vayan a denunciar también tengan las autoridades conocimiento de esto y también que sus hipótesis vayan encaminadas a demostrar también este hecho de violencia sexual. Entre muchas otras características o patrones que tiene este delito y este crimen atroz. Decirles que los comandantes toleran y aceptan esta práctica. Es importante eso, que como otros delitos también hace parte de una estrategia. En últimas, quisiera concluir que de cara al informe hay una falta de voluntad para materializar esta estrategia articulada interinstitucionalmente para abordar de manera coordinada la sanción de los responsables de este crimen. No se le imprime celeridad a los casos, no se determina quién es el responsable y no hay un entorno seguro para las mujeres. Entonces sí, recomendamos en esta mesa, pero sí quisiéramos que las autoridades reconozcan y sobre todo a nivel internacional que tienen que imprimirle celeridad y medidas afirmativas para darle una respuesta contundente a las mujeres, para incorporar efectivamente el enfoque diferencial de género, que no se quede solamente en la teoría y en los discursos, para que tengan una racionalidad de política pública que sea sensible a las necesidades de las mujeres desplazadas y víctimas de violencia sexual, que sufren unos riesgos y unas facetas de género exclusivamente ellas por el hecho de ser niñas y mujeres en una sociedad que es machista y que dispone de la vida, del cuerpo y de las decisiones de las mujeres. Entonces quisiera terminar manifestando que es una deuda histórica con ellas la garantía de una justicia, que la violencia sexual en el conflicto, más allá de ser perpetrada, invisibilizada y desconocida por todos los actores armados, bien sea legales o ilegales, es olvidada por el Estado colombiano, que la impunidad es casi total, 97%, es lamentable, que tenemos que dejar de normalizarla y que a propósito de la resolución 1325 de las Naciones Unidas de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que destacó la importancia de la responsabilidad de los estados de poner fin a la impunidad de la violencia sexual, es decir, esta resolución prácticamente es como si hablara de las mujeres de los anexos reservados que se promulgó hace 20 años, pero que Colombia no ha cumplido. Y sin embargo seguimos con autoridades que no cumplen y no tienen esa voluntad de cumplir integralmente las órdenes impuestas. Y a propósito del 25 de noviembre, seguir reiterando que nos queremos vivas, libres, seguras, sin miedo y sin violencias, y reiterar hasta el cansancio que los cuerpos de las mujeres no son territorios de guerra. Es Luisa Fernanda Martínez, abogada de la Corporación Cisma Mujer, que junto a María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. María Paula, ¿qué tarea nos deja? Marisol, pues hoy les voy a dejar 2 tareas. La primera, creo que deben investigar y empaparse sobre estos temas, y para ello invito a todas las personas que nos están escuchando a leer los comunicados que han salido por las diferentes redes sociales. Creo que también está el resumen ejecutivo, hay un montón de información sobre las temáticas del informe, pero también ir más allá para entender cuál es esa relación del conflicto armado con la violencia sexual. Y la otra tarea, que creo que también la pueden hacer todas las personas que nos escuchan, es pensar qué puedo hacer desde mi posición para erradicar las formas de violencia contra las mujeres a propósito del 25 de noviembre. También pueden pensar cuáles son los compromisos, cómo nos atraviesa el tema de la violencia sexual, cómo logramos contribuir a un mundo libre de violencias, y también incluso se puede hacer un balance importante y es reconocer cómo y cuándo se ha ejercido violencia en contra de las mujeres. María Paula, gracias por estar con nosotros. Marisol, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Luisa Fernanda, ¿qué tarea nos deja? Bueno, mi tarea es conocer la ley 1257 del 2008, que es la ley de no violencias contra las mujeres. Creo que es el decálogo que nos trae los derechos mínimos y las garantías mínimas de las niñas y las mujeres, y reflexionar y deconstruirse, ¿no? A veces en esta sociedad tan machista, deconstruirse
vivirse en el día a día es muy difícil. Considerar que la violencia contra la mujer no solamente es la física, la sexual o el feminicidio, sino también estos micromachismos que vemos en el día a día, las cargas excesivas a las mujeres, estas cargas de cuidado que se deben de la división sexual del trabajo, estos chistes hirientes, estos celos excesivos, pensar que las mujeres deben cumplir un rol en la sociedad. Entonces es de construirnos poco a poco en nuestro diario vivir, que todos los días hagamos una acción que vaya en contra de todas estas imposiciones de los roles de género. Luisa Fernanda, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera también hacer extensiva la invitación a Cisma Mujer, de las mujeres que sufren violencias fuera y en el marco del conflicto armado. Se pueden acercar por medio de las redes sociales. Allí estamos para conocer de su caso y atenderlas después en una asesoría psicojurídica, que es un espacio confiable, cómodo, seguro. No juzgamos y estamos allí para ustedes. No están solas y es importante eso, que sepamos que la violencia se puede erradicar y que juntas podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Es Luisa Fernanda Martínez, abogada de la corporación Cisma Mujer, que junto a María Paula Lemus, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.